Buenas noches, amigos, estamos en el cofre de los manuscritos con el maestro Juan Q, su servidor José Manuel Di. Una vez más, programa dedicado a la literatura, al arte, para hablar de temas pues en verdad apasionantes. Y si hay un tema apasionante de la historia de la literatura mexicana, pues es ni más ni menos que recordar y adentrarnos en la vida y obra de esta exquisita mujer que fue Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz por su nombre religioso, y bueno, una de las más altas escritoras y escritores, comprendido el género completo, en lengua española que haya existido. Pues no le vamos a dar más vueltas. Ahí está dicho que vamos a hablar de Sor Juana, y el maestro Juan Q pues tiene la palabra. Maestro, buenas noches. Buenas noches, compañero Juan Manuel. Buenas noches, Israel. Sor Juana Inés de la Cruz es, y se le propone como la 10ª musa. Hay 9, ¿no? 9 musas en la historia griega, y esta es la 10ª, así se le puso, y nadie ha votado en contra. La 11ª musa no ha existido, y ese es un problema de México. O sea, producimos una suculenta, enorme y preciosa poeta, y ya le quedó muy alto el pedestal a las mujeres mexicanas. No sé qué va a pasar, Juan Manuel, porque pues ninguna se parece. Creo que Pita Amor intentó algo, pero le faltó, pero lo intentó ella. Lo intentó también esta Castellanos, y parece que no dio el tamaño. En fin, muchas mujeres han intentado, muchas también se ponen la máscara de Sor Juana, pero no, pues es difícil. Yo creo que en una figura como la de Sor Juana coinciden también circunstancias históricas muy especiales e irrepetibles. Cuando emerge un genio, cuando se consume un genio como el de Sor Juana, ¿en qué momento estamos del virreinato? ¿En qué momento está el propio desarrollo de nuestro idioma, del idioma español? ¿Qué está pasando con esos factores? Alguna vez yo recuerdo a un maestro, Mario del Campo, muy buen profesor, un hombre inteligente y culto, un profesor de literatura. Estábamos discutiendo porque acababa de aparecer 100 años de soledad, y me decía él, bueno, pero no es Cervantes. Cervantes también es una circunstancia histórica. Cervantes fija el idioma, como diría el lema de la academia, lo limpia y le da esplendor, lo establece definitivamente. Este es el idioma español. Eso es uno de los tantos méritos del Quijote de la Mancha, y ese hecho histórico es irrepetible. Irrepetible también es la circunstancia en la que nace Sor Juana. La colonia se está asentando, y los criollos, entre los que está Sor Juana, empiezan a asimilar el uso de este maravilloso idioma que es el idioma español, el latín vulgar, ya enriquecido con miles de palabras árabes y de algunos otros idiomas, y concurre en Sor Juana el talento extraordinario como para poder hacerse de él y llevarlo incluso a otro nivel, con una musicalidad absolutamente excepcional. Yo no tengo duda, Sor Juana obviamente fue poseedora de un oído absoluto, y captó perfectamente la musicalidad del idioma, las posibilidades que esto le daba para versificar de una manera natural, sin esforzarse. No estaría contando Sor Juana nunca los acentos ni las sílabas, ni midiendo. Esta circunstancia es lo que produce semejante cumbre de la literatura.
Y pues esta circunstancia es hoy irrepetible. Para terminar este breve comentario, Pita Amor era, por ejemplo, una gran decimista. No me cabe duda, tenía esa gran facilidad. Pero Sor Juana era mucho más que simplemente una buena decimista, era otro nivel de manejo de la literatura. Sí, es posible. Por ejemplo, hablaste del Quijote, de Cervantes. Cervantes crea una novela que le faltan capítulos. Es más, todavía en el siglo XIX y hasta el siglo XX, muchos autores, sobre todo de Latinoamérica, le proponen a Cervantes que le faltó capítulos al Cervantes, porque son 3 o 4 capítulos largos, que para un Quijote, para un luchador, pues faltaron aventuras. Y es curioso, aparece el segundo tomo, pero antes del segundo tomo aparece la Avellaneda, que creo que la otra vez hablamos. Sí, claro. Pues ese fue el caso. Pero bueno, digamos, independientemente de eso, en el sentido, digamos, de la historia de nuestro idioma, pues sí aparece el Quijote como ya la consagración definitiva de este es el idioma español, un gran idioma, un idioma con todas sus características, y la manera de escribirse el idioma español es así. Bueno, decía Menéndez y Pelayo, al aparecer el apócrifo del Quijote de Avellaneda, se le preguntó cuál era la calidad de ese texto que era un apócrifo y que no se le creía que Avellaneda, no siendo un escritor reputado, había creado una obra para molestar a Cervantes. Por supuesto que lo hizo, y lo dice el mismo prólogo de la Avellaneda. Lo hice para quitarle dinero a Cervantes, y además por andar hablando mal del gran escritor famoso de teatro. Por supuesto era Lope de Vega, enemigo de Cervantes. Y es muy claro, y cuando se lo preguntan a Menéndez y Pelayo, pues se queda callado, porque yo ya he leído la Avellaneda y yo me quedo con la Avellaneda, curiosamente. Es tan buena la Avellaneda porque tiene lo que le faltó al primer tomo de Cervantes. Por eso es la continuación. Allí nace esta idea de que le faltó algo a Cervantes, y Cervantes inmediatamente se apura a hacer el segundo tomo, porque el primer tomo está totalmente con fallas de imprenta. Entonces la remedia en el prólogo del famoso Hamed, ¿no? El famoso Abenangeli, creo que se llamaba así. Qué precioso nombre le puso a ese escritor, historiador árabe, para hacer el segundo tomo del Quijote, que el Quijote que Cervantes estaba muerto de coraje, porque pues imagínate que alguien le saquen cursó una universidad, Cervantes preso en los baños de Argel, entre los árabes, de los que curiosamente, después de haber sido su prisionero tantos años, nunca habló mal, e incluso encarga, como dices tú, a un mítico hombre que le dicte el Quijote. 8 siglos de dominación árabe sobre la península, pero con un esquema de colonización muy distinto del nuestro, porque uno oye colonización y se te arruga toda la piel, y la colonización árabe pues no fue eso. La colonización árabe no fue el acto de pararse frente a los distintos, a los que encontraban en esa tierra, y decir no sabemos si son animales, si son seres humanos, si son ángeles o son demonios, y el chiste es que vamos a esclavizarlos. Esa no fue la colonización árabe. Y eso dio otra dinámica. España, tierra sujeta a tantas colonizaciones, a los romanos, a los godos, a los árabes, etcétera, etcétera, pues en esa fragua cristalizó el idioma español. Obviamente su raíz fundamental pues es el latín vulgar que hablaban los soldados romanos durante su presencia en la península. Bueno, esto es el idioma español, y acá los criollos empiezan a asimilar ese uso del idioma,
y se produce el milagro literario, esta cumbre de la literatura, que es ni más ni menos que doña Juana de Asbaje. Para redondear lo que es verdaderamente un milagro, pues es comprender la situación que vivía una mujer, y una mujer no de clase alta, con todavía muchas más dificultades en esa época. Mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor molesta, pero yo te lo confieso muy sinceramente. Veo el tamaño de los conventos que existían en la época de la colonia, entre otros el convento en el que estuvo recluida Sor Juana, pero también sé, por ejemplo, el tamaño de lo que era el convento de San Agustín, el de la Merced, etcétera, que eran enormes, que a mí me deja muy pensativo la sexualidad en la época de la colonia, porque ellos, si tenían a todas las mujeres encerradas aquí, ¿con quién diablos hacían el amor? Bueno, ya te da que pensar, digamos, no voy a sacar conclusiones, algunos otros han trabajado ese tema en la época de la colonia, pero ya te da que pensar, ¿no? Bueno, pero en esta opresión brutal de las mujeres en la época de la colonia, una muchacha que no venía de las clases más altas, comienza, como dice en su biografía, desde muy pequeña, ella misma lo narra, desde muy pequeña, con una ansia, un deseo de saber, de aprender a leer y escribir, algo que no se acostumbraba en su época, digamos, ni de forma elemental, y nace con esta vena, con esta inclinación maravillosa de hacerse de conocimiento, de enriquecerse, y no va a haber poder humano que la contenga. Inicia así una carrera hacia el conocimiento, hacia la plenitud del saber de su tiempo, verdaderamente ejemplar. Eso es maravilloso en Sor Juana, y es absolutamente ejemplar, porque hoy, digamos, hoy es normal que las niñas vayan a la educación básica y luego por lo menos terminen la preparatoria, y si lo quieren y si hay más o menos un mínimo de condiciones, pues puedan acceder a una enseñanza de educación superior, alguna alternativa de esas. Pero en ese tiempo eso era un camino imposible. Bueno, las mujeres ahora tienen maestría y tienen hasta doctorados, y está ahí la escuela esta de la Universidad de Estéticas. Bueno, la directora de esas estéticas de este lugar, pues era nada menos que la maestra Elena Bernstein, que era también escritora, y hacía sonetos, y bueno, en su juventud los hacía muy bien, no sé por qué le pasó. Yo les lo pregunté y le dije, bueno, maestra, usted escribía muy bien, ahí tiene sus poemas sencillos de los años 50, 60 aproximadamente. Y la maestra ya no supo decirme nada, y era una mujer erudita, conocía de todo a todo, es más, conocía de todo, toda la retórica antigua. Tiene su diccionario de retórica, pues es el que le produce la universidad. Como diría Juan Arriola, la poesía la dejó. Además era muy agresiva en su juventud, la maestra Bernstein, criticaba las antologías de los hombres que en esa época se publicaban ellos mismos, y era muy agresiva, les decía sus cosas, que hablaba mal de los libros. O sea, sí tenía el carácter. El asunto es por qué ahora que tienen todas las facilidades las mujeres, no se concentran en un espíritu como Sor Juana. Esa es una buena pregunta. Sor Juana, por ejemplo, no hablaba como los españoles de España, de la península. Claro. Es imposible hablar con todos los regodeos que tiene la España y las provincias de España. Es más, España es un regodeo de todas las formas de hablar provincianas para generar un castellano. Es más, esa es la riqueza de un idioma, que todas sus provincias generen todas las posibilidades rítmicas y apologéticas quizá, y hasta ridículas de un idioma, y que se centra, por ejemplo, Cervantes en el Quijote y con Sancho. Sancho es el productor del lenguaje. Sancho en el Quijote tiene muy malas palabras. Es más, está cubierto el primer tomo de puras groserías de Sancho, hablando del vino, hablando hasta de la religión. Allí le censuran con hideputa, así dice. No, es hijo de puta, así se dice, ¿no? Y claro,
le ponen la cita abajo y todo el asunto, y los de la academia se espantan, pero los originales los originales antiguos tienen esa disposición. Pero Sancho lo defiende, que es Cervantes, dice, ¿por qué no voy a decirle, y de puta, este vino que está tan agradable, que yo que sé que es mejor que el que he tomado, que en este momento me siento, caray, y no estoy insultando al vino, estoy con una grosería levantando la eficacia y la dulzura y la refinación de este vino, le dice a un conde ahí que se molesta porque le está prestando el vino, le está ofreciendo el vino fino que él está tomando, ¿no? Claro. Bueno, Cervantes era muy buen amigo del vino y ponderaba mucho el vino de Esquivias, de donde era su mujer. Le gustaba mucho el vino, y bueno, como buen soldado, que Cervantes era de corazón soldado, lo sentía, amaba su oficio de soldado, pues en la milicia no se habla precisamente sin interjecciones, digamos así. Y entonces Cervantes, bueno, a través de Sancho Panza, pues saca todo su rudo lenguaje de sardo, sus expresiones y sus gustos, se proyecta a través de Sancho Panza como un auténtico hombre del pueblo, no refinado por las lecturas de novelas caballerescas como Alonso Quijano, luego el Quijote de la Mancha, sino como el hombre del pueblo que es. Acuérdense ustedes que Sancho Panza pues es originalmente un puerquero, y yo que he vivido entre la gente que cría puercos en la Piedad, Michoacán, siempre me sentí muy hermanado con ese espíritu de Sancho Panza, de la gente que, bueno, vive en esas condiciones, trabajando en las aurdas y tal, y que es gente ruda, muy sencilla, pero muy de un maravilloso corazón, y entonces siempre me sentí que tenían algo de ese Sancho Panza, mal hablado, sí, pero finalmente esas palabras pertenecen al idioma. No le estoy diciendo, si nos están viendo los niños, si no es el día del niño, que vayan a decirle a alguien ahí de puta, ¿verdad? No vayan a hacer eso. Pero finalmente pertenecen al idioma y tienen una función, una razón de ser, como interjecciones, como expresiones muchas veces de la vida tan dura que se lleva en el pueblo, de la explotación que se sufre, de las injusticias, pues que uno explota en ese tipo de expresiones. Ese es Sancho Panza, pero hay el otro lado del corazón de Sancho Panza, el que es un hombre bondadosísimo, de muy buen corazón, muy generoso, muy sensible, y pues estamos viendo un auténtico hombre del pueblo, no cabe la menor duda, y su lenguaje pues corresponde a eso. Sería el lenguaje de Sancho Panza, es un rudo que sabe latín. O sea, ese es el problema de Sancho Panza. O sea, no hay un hombre como Sancho Panza. Es excelente para hablar. Cuando se refiere al mal hablar, bueno, yo no tendré la gracia de Salamanca, pero ni de aquel, y tampoco me obliguen a hacerlo, dice. Que si yo puedo decir esto y lo puedo decir mejor que aquel, si no me alcanzan las palabras, una interjección sirve para eso. Un gran poeta, cuando no tiene la palabra, debe quedarse callado. Un grande y más poeta debe decir una grosería. ¿Por qué? Porque no puedes tu idioma ya no te sirve. Es como Kant, cuando habla de la filosofía y dice, no nos alcanza el pensamiento ni las palabras para definir las cosas grandes, y se regresan y dicen, bueno, yo acepto a Aristóteles y todo lo que dice Aristóteles, ¿no? Ese es lo mismo que le pasa al filósofo, lo que le pasa al poeta cuando no puede encontrar el poeta la palabra justa o la frase justa o el verso justo para denotar o describir las divinidades o las cosas metafísicas o las cosas que no están en este mundo, pero que parece que están allí sentenciando la vida de los hombres. El gran poeta sabe que el idioma no le alcanza y tiene que reinventarlo. Sor Juana reinventa el lenguaje, es posible que no. El idioma que habla Sor Juana es un idioma que no tiene el peso del Renacimiento ni de la historia antigua de España, pero parece que tiene las lecturas francesas de Descartes. Entonces, parece que México, a través de lo novohispano, nacemos con
con esta idea de lo posterior a Descartes. ¿Cómo se llamó esa época de Descartes? La idea, ¿qué? ¿El mundo, la razón? ¿Se dice así? Racionalismo. El racionalismo. Digamos, el Descartes es la cumbre del racionalismo, ¿verdad? Que es una reacción muy radical frente al pensamiento anquilosado, ya viejo, caduco, medieval de Tomás de Aquino, el aquinatense, y la escolástica, ¿no? Que es el pensamiento cumbre de la Iglesia Católica en la Edad Media, y que hoy es nuevamente el centro del pensamiento de la Iglesia Católica ahora en la forma del neotomismo, ¿no? Y Descartes reacciona contra eso, ¿no? Descartes, pues, parte del principio básico de que hay que ponerlo en duda todo, porque si dudo, pienso, y pensar es existir, ¿verdad? Y bueno, ahí se va a abrir un camino fundamental, una vía fundamental para el pensamiento científico, para el pensamiento racional, desechadas otras concepciones ahí metafísicas que buscan causas sobrenaturales, etcétera. Estamos sobre un terreno ya racional, sobre el terreno de los hechos. Bueno, ese es el gran Renato Descartes, además matemático absolutamente genial. Ya esas doctrinas empiezan a filtrarse, incluso para la parte colonial de América, y empiezan a influir en estos pensadores. Hay en Sor Juana, desde luego está muy claro también, un atisbo, ya un principio de una identidad nacional. Sor Juana ya sabe perfectamente que ella no es indígena, pero tampoco es española. Ella lo sabe. Está muy consciente de eso y convive muy bien incluso con la aristocracia colonial, es amiga de la esposa del virrey, convive en la corte, etcétera, pero ella sabe que ella no es española, ni pertenece a esa clase social, ni es tampoco indígena, aunque viene de una preciosa zona que es Nepantla. Lo sabe muy bien y se asume en esto que va a empezar a ser el germen de nuestro nacimiento como nación. Hay ya esa idea, se siente muy claro en Sor Juana. Sor Juana va a ser además una mujer, y eso a mí me conmueve mucho, no solo preocupada por la alta cultura, por las letras, sino preocupada, por ejemplo, por los presos políticos. Sor Juana intercede por personas que ella cree que están injustamente detenidas, que las había. Sor Juana es solidaria con estas personas, tiene una gran sensibilidad y se asume, diríamos hoy, en un lenguaje moderno, asume su compromiso como intelectual con su comunidad. Sor Juana es esto. Yo quiero un poco, Juanito, ahora que vamos hablando sobre Sor Juana y que veamos sobre literaria, contestar a algo que a mí nunca me convenció, te lo digo francamente, y es esta idea muy de Octavio Paz, de que Sor Juana fue víctima de una ideología equivocada y de la que se fue fanatizando, que es de la ideología religiosa y que le llevó a arrepentirse de sus escritos y de su vida racionalmente licenciosa, etcétera. No, yo creo que el problema de Sor Juana está en otro lado, porque déjame adelantarte una cosa que yo pienso sinceramente: no se puede pensar ni crear arte al margen de una ideología. ¿Qué cabeza está al alto vacío? ¿Quién puede estar al margen de una ideología? Cuando selecciona un científico los hechos con los que va a construir una teoría, una explicación, ¿de qué criterios parte? ¿En qué se apoya? ¿O la cabeza de Einstein la vemos nosotros en el vacío simplemente manejando números, etcétera? Einstein tenía una ideología, él tenía, por ejemplo, en términos religiosos, Einstein pues era una especie de panteísta. La Biblia. Sí, muy al estilo de Spinoza, ¿no?
de ver a Dios en todas las cosas, etcétera. No se puede estar al margen de una ideología, pero, la ciencia, el arte, etcétera, no son ideología. Ocurren dentro de un pensamiento concreto influido por la ideología de su tiempo, etcétera, pero no son lo mismo. Pero es muy irreflexivo, muy injusto decir que una determinada ideología pues pueda provocar los desequilibrios que más bien uno intuye, y en eso Israel Rincón estaría mucho más capacitado que yo para ver cómo fue afectando la salud, la razón de Sor Juana, los largos encierros, las privaciones brutales de los conventos, los castigos a que era sometida. Ahora no puedes leer, ahora no puedes escribir, tienes que renunciar a tales cosas, y que finalmente fueron minando la salud de Sor Juana. Eso me parece más racional como explicación. Lo otro me parece, con todo respeto, más ideologizante y que busca afianzar una posición política, la posición política de Octavio Paz, que una explicación de cómo una intelectual como Sor Juana terminó padeciendo trastornos graves después de una vida de un intenso trabajo intelectual al que se sometió Sor Juana desde muy pequeña. Bueno, Trampas de la Fe de Octavio Paz, lo leímos, nos pareció, bueno, una buena propuesta, y bueno, dice Octavio Paz que se pasó en las bibliotecas aquí de Lecumberri sacando datos. No le creo mucho, porque no era mucho de ir a las... Él tenía su propia biblioteca, él tenía sus libros, le gustaba su casa y quedarse allí. Decía que de vez en cuando se iba a rescatar o leer antiguas cosas. No se puede, hay que tener ganas y fuerzas para irse a oler el polvo, que es molesto, y esperar a que la burocracia pues te ofrezca lo que te ofrece, ¿no? Que es muy difícil estar ahí sacando papeles. Oye, Juanito, tú que vienes de esa misma época que nosotros, yo recuerdo esas sesiones largas en la Biblioteca Nacional, allí en el antiguo convento de San Agustín, que bueno, no nos congelamos y nos salió moho, que es grande. Era incomodísimo trabajar ahí. Además, un edificio, desde luego el edificio es muy bello, pero era muy penumbroso, no tenías mucha luz. Contextos que mohosos y polvosos, bueno, no, hasta peligrosos, sí. Hasta peligrosos. ¿Cómo se llama el de las calles de la Ciudad de México, señor? Artemio del Valle. No, es el historiador. No, el de las calles de México, el historiador de siempre, que fue el director de la Biblioteca Nacional y todo el asunto, famoso, encantador, chaparrito, ¿cómo se llama? Que escribió muchos libros, escribió también la biografía de Cortés, de ahí de los años, siglo XIX. Ahorita nuestros amigos de la de radio nos van a decir quién es este autor de las calles de México, ¿no? Y que se hizo... Carlos Pereira. No, Carlos Pereira es el que hizo la biografía de Cortés, preciosa, y entre otras cosas, cuando los que hemos leído muchos de los libros antiguos, nos hace el resumen de todo eso y nos fija la idea. Pereira es muy buen historiador, sí, excelentísimo, que su biografía de Cortés se lanza ahí a cerrar los cabos que están abiertos en todas las historias de las antigüedades mexicanas. Este hombre es un hombre que realmente se dedicaba a sacar los documentos y se metía al moho, al musgo, a la bacteria, y se la jugaba y escribía y repasaba. Sacó lo de la Inquisición en México y dijo que bueno, aquí la Inquisición en México pues no mató muchos, pero sí espantó a todos. ¿Qué quiere decir esto? En ajedrez quiere decir que más vale una amenaza que el hecho del movimiento de la pieza, y esa es una táctica. La Inquisición en México, que también la sufrió Sor Juana, porque Sor Juana lo dice ahí en su carta, que yo no quiero saber nada de la Inquisición de estos. ¿Por qué? Porque por supuesto sí la citaron y la entrevistaron y la amenazaron. Por supuesto que sí pasó. Y la Inquisición, pues, era la policía, era el gobierno a la altura del propio gobernante administrador, porque los virreyes, curiosamente,
pagaban en España la administración de México. O sea, pagaban con dinero y venían y tenían que hacer dinero y reportar dinero al rey. Y si no lo hacían bien, los quitaban y a ver otro, y que pusiera su dinero. O sea, el virreinato era totalmente administrativo y pagado. O sea, podría considerarse eso muy grave. Pero bueno, esas eran las reglas de ese tiempo. Un virrey se iba a Perú y no salía, se venía a México y así se rolaban las capitanías. Sor Juana, pues tenía que estar presa de estos virreyes, y fue muy amiga de los virreyes, como tú dices. Claro. Octavio Paz, en su Trampas de la Fe, hace todos estos indicios. Por supuesto, al término de la presentación del libro, la primera edición de Trampas de la Fe, el señor Antonio Latorre, del Colegio de México, el eterno, el director de ahí de historia, Octavio Paz le entregó el libro para checar las dificultades o las cosas impropias que podían venir en el libro, y le dijo casi todas las implicaciones que estaban mal, y se las pasó, y Octavio Paz las asentó, y cuando se presentó el libro, el propio Antonio Latorre le dio permiso a Octavio Paz para que dijera todas las observaciones malas dentro del texto de Octavio Paz, y así es. Hay cosas que, claro, hay unas cosas que son de detalle que tú dices, bueno, ni a cuál irle, pero sí hay errores, y lo dice Antonio Latorre, y me cae muy bien Octavio Paz en el sentido de que dejó que el crítico, frente al público, dijera todos los errores que tenía el libro, y el libro Octavio Paz no lo rectificó. No rectificó. Mira, bueno, aquí digamos, yo lo que voy es al planteamiento esencial de Paz, de adherirse a esta corriente, de rechazar cualquier presión ideológica. Yo creo que es un error, y virtualmente eso es imposible. Bueno, y creo que en el caso concreto de Sor Juana, que es quien nos ocupa hoy, creo que las tensiones intelectuales, morales, las presiones y los esfuerzos físicos a los que se sometió verdaderamente terminaron por liquidarla, por liquidar su salud. Sinceramente creo que eso es lo que pasa con Sor Juana, más que de repente la ideología la haya enloquecido y vuelto tremendamente irracional. No es el único caso, hay casos así de intelectuales que han tenido un destino más o menos parecido en circunstancias que de algún modo recuerdan el caso de Sor Juana. Pienso, por ejemplo, en Teresa de Ávila, la autora de las Moradas Filosofales, creadora de innumerables conventos en España, etcétera, etcétera. Todo un talento desde un lugar, digamos, como escritora, y ese otro lado que tenía ella, ese lado muy místico, muy sacrificado, tal, y de repente lee uno las Moradas y piensa uno, tiene uno la impresión a veces de que Teresa de Ávila alucinaba, tenía esas explosiones de alucinaciones. Bueno, que no es un caso, por cierto, muy distinto. Sí creo que Sor Juana es infinitamente más talentosa que Teresa de Ávila, pero no es muy distinto en cuanto a los sacrificios, a los rigores que se impuso, etcétera, etcétera, y que finalmente van a dar un resultado bastante parecido. Yo creo, José Manuel, que Sor Juana vivía como en la segunda época porque pasó de las descalzas, que sí, esas sí son como las de Santa Teresa de Ávila, porque ella creó esos, eso terrible, esas terribles convenciones de que las monjas tenían que limpiar el piso como la limpidez del cielo. O sea, eso es imposible, pero ahí todo el día estaban tallando el piso. Sí. Sor Juana, allí la metieron, porque pues su confesor le dijo, vete allí, hazte gran monja. Pues la pobre mujer salió enfermiza, salió totalmente, pues iba a morir, punto. Sí, no, sí, y ya abandonó y se fue entonces allá a San Jerónimo, que era de paga. Había que poner una lana, y tenía dos mulatas a su servicio, y tenía 2 pisos
su celda, Claro. y tenía derecho a recibir a las personas. Entonces eso no es una, No, en principio no tenía nada que ver, digamos, en términos del sufrimiento físico con el que tuvo acá con las descalzas, que verdaderamente era para matar en vida a una persona, porque hay órdenes dentro de la Iglesia Católica que verdaderamente son así, estas de los monjes trapenses, etcétera, que son verdaderamente, perdóname lo que voy a decir con todo respeto, de locura. No son los jesuitas, ¿verdad? Que los jesuitas muy bien, más que bien. Les mando un saludo a todos los que han sido mis cuates jesuitas. Se la pasan haciendo libros. Y haciendo libros y haciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que han sido corridos, no los quieren en México, los corren y regresan, van. Bueno, y... yo creo que lo que mejor los define, Juan, a mí me encanta que les digan así, porque yo creo que son eso, les dicen las termitas de Dios. Es decir, se han comido el tronco, se han ido metiendo y se han ido devorando eso, pero los jesuitas dan, yo estoy seguro, la historia de los jesuitas da para uno de los libros más fantásticos de que se pueda uno imaginar, porque imagínense ustedes que los jesuitas llegan a un lugar que se encuentra entre Argentina y Brasil, en el que hay unas cascadas maravillosas, las cascadas de Iguazú, y es tan bello el lugar que dicen los jesuitas: vamos a fundar el paraíso en la tierra. Encuentran además unos indios dulcísimos que son los guaraníes y fundan lo que ellos llaman un paraíso en la tierra, y eso deviene en un país que hoy se llama el Paraguay. Y hizo el Paraguay como nación, es la utopía de los jesuitas que devino en una nación y luego en un estado. Bueno, es una de las tantas cosas de los jesuitas que es, como les digo, como para que ustedes, y como a Juan y a mí les gustan estos relatos fantásticos que parecen concebidos por el más grande escritor de todos los tiempos y no son más que hechos reales, resultan verdaderamente fascinantes. Pero esos son los jesuitas. Y decíamos que en contraste con la vida de los jesuitas, bueno, aquí la vida con los jerónimas no era tan mala para Sor Juana. Sí creo que había cosas que podían haber hecho sufrir mucho a Sor Juana, porque Sor Juana era tremendamente sociable. Lo demuestra su presencia en la corte, donde su éxito fue rotundo. Todo el mundo quería convivir con ella, era una mujer de un talento y una cultura extraordinarias, pero también era una mujer bella y de buen trato, y todo el mundo quería convivir con ella, los galanes, cortejarla, etcétera, etcétera, y no podía estar mejor, era tremendamente sociable, y como quiera que sea la vida en un convento, pues es una vida mucho más restrictiva, aún en las condiciones en que describes tú, Juanito, y eso, bueno, pues ya imponía limitaciones a Sor Juana, y pues esto que seguramente platicaremos aquí largo y tendido, pues el estar bajo la dirección de los idiotas, porque no hay otra expresión. Ella misma lo decía así, pues no le dice a Sor Filotea pendeja de gratis, sino porque la otra baila, está friegue, y Sor Juana pues castizamente la pendejea, ¿no? Déjeme usted en paz, no entienda, pero no puede haber mayor tortura en este mundo que estar bajo la dirección de un idiota, eso no tengo la menor duda. Y Sor Juana pues no se iba a aguantar, eso ya eran restricciones en el convento que le iban imponiendo a ella. Sí, el obispo, el señor Payo, el antiguo Payo, el antiguo arzobispo, era muy amigo de Sor Juana y la defendía, pero entró un Igorin, a ver si me ayudan compañeros, ¿cómo se llamó el segundo arzobispo que entró después del señor Fray Payo, que era realmente un santón, pero de esos antiguos, de esos que emulaban a Cristo? Se dice que este señor, ustedes sabrán el nombre de él, cuando murió, tenía alambres de púas pegados durante mucho tiempo en el cuerpo,
Entonces, cuando lo fueron a enterrar, le tuvieron que sacar las púas dentro de la carne. A ese grado era ese hombre en su martirio y sacrificio. Y además era muy bueno todo el dinero, porque era buen limosnero. Recogía dinero de los ricos y se los daba a los pobres, y realmente llegaba a los pobres. Por eso lo querían tanto este hombre. Y por eso Santa Cruz, el otro arzobispo de obispo de Puebla, que quería ser arzobispo, pues había una lucha política ahí, y por eso querían tumbar a este señor, este obispo que estaba aquí en México, que no le gustaba a Sor Juana, porque Sor Juana no tenía las instrucciones, no ejercía el mandato de los conventos, y quería cambiar a este señor. Entonces Sor Juana vivía como reina, como si estuviera en el palacio, y tenía sus libros, tenía sus instrumentos, en fin, escribía una intelectual totalmente orgánica. Pues claro, y necesitaba, digamos, esas condiciones básicas, Sor Juana, para poder producir su obra. Ella era muy consciente de que legaba una obra, de que estaba construyendo una obra literaria importantísima. Eso podía tener ella conciencia de la correspondencia con otros escritores, con altos funcionarios del clero, de la corte, etc. Y bueno, Sor Juana pues defendía su trabajo, pues eso lo necesitaba. Digamos, los libros, y los ama uno tanto que los ve como lujos, pero son herramientas indispensables. Otras cosas mal interesantes, Sor Juana. Riquezas, ropajes caros, etcétera, cargos de poder dentro de la orden, etcétera. Eso no le interesaba a Sor Juana, no se metía en esas cosas. Sí, lo que eran sus herramientas de trabajo básicas y la alegría de su vida, que eran sus libros y sus instrumentos para trabajar, y su tranquilidad para poder hacerlo, pues es indispensable. No podía estar como los tres mosqueteros, con un florete en una mano, dándose de espadazos, y con la otra escribiendo. Eso está claro, ¿no? Más Sor Juana, ser humano cabal, íntegra, pues tenía también sus amores, sus pasiones, etcétera, y de alguna manera pues tenía que expresarlos, los expresaba a través de su poesía, y muy probablemente, eso yo no estoy tan cierto, pero muy probablemente en encuentros furtivos que pudiera tener por ahí. Esa era Sor Juana. Si fuese una mujer de nuestro tiempo, pues esto sería perfectamente normal. Metía en un convento de esas características, pero las cosas se ponían difíciles. Tenía un amigo llamado, que era sobrino de Góngora, nada menos, que era el señor Sigüenza y Góngora, un erudito que daba astronomía, la asignatura de astronomía, un científico, y curiosamente daba también esta cosa de astrología. Aunque no se crea, él creaba los calendarios para, de acuerdo a la luna y a los planetas, podría hacerse una operación con los médicos. O sea, la astrología que ahora lo vemos en las revistas, en la parte última de las revistas, que es totalmente risible para algunas personas, en aquella época era científica. O sea, era otra época, y no sé qué tan científica, porque qué tan científica es algo que fue hace 400 años científico y ahora lo ven como no científico. Yo les he preguntado a algunos maestros y prefieren el silencio. Es muy difícil. Sigüenza se peleaba con los astrónomos de aquellas épocas, porque pasaban felizmente los meteoros, ¿no? Y los veían y calculaban y regresaban y hacían sus pronósticos matemáticos de que, bueno, y además este señor Sigüenza y Góngora, cuando hubo una inundación, fue el que rescató cosas de los parajes de donde están los territorios, es decir, donde están los testamentos de herencia del territorio. Igual cuando se sublevaba la población, pues él rescataba. Es que muchas de esas prácticas que nosotros las vemos como prácticas mágicas tienen una cierta carga racional. Por ejemplo, cuando los romanos iban a fundar una ciudad, entonces sacrificaban un ave, le leían las entrañas, decían ellos, los sacerdotes les leían las entrañas,
¿Qué era lo que encontraban los sacerdotes romanos? Que si las aves presentaban cierto tipo de enfermedades en las entrañas, muy probablemente las aguas no eran aguas potables, no eran aguas que se pudieran consumir, que había bichos, y entonces no era muy correcto construir ahí. Y entonces, esta es una práctica más que ellos decían, bueno, vamos a ver las entrañas de las aves, y mataban una paloma, un pajarito, y veían eso, y entonces eso tenía cierta racionalidad para la época. Hoy eso es absolutamente innecesario. Bueno, Sócrates se formaba, lo dice Platón, se formaba para esperar sus augurios, porque había que pagar a las sibilas. Sí, claro. Las sibilas cobraban, ¿me explico? Y eran mujeres adolescentes que no tenían instrucción, no eran sorjuanas, no eran eruditas. Y las señoras, bajo un líquido, bajo ciertos humos o bajo alguna cosa psicodélica, decían cosas a manera de oráculos, que son como versos confusos, pero que podían ser fácilmente o dispuestamente esclarecidos. Y Sócrates, que era el hombre que no podías tú en esa época engañar, él se formaba y aceptaba sus oráculos. Claro. O sea, ahí va también otros médicos también afirmaban sobre la influencia de los astros y el famoso autor médico, creo que francés, que tenía su ópera Omnia, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Todos están, sí, yo creo, bueno, Newton en su famoso, ¿cómo se llama su libro? Su Principia Matemática, dice que los cuerpos sí ejercen atracción y personalidad e influencia sobre otro objeto. Claro. Genera una constante enorme, que ese es el truco de la gravitación, una constante enorme que, como no funcionan las cosas desde el punto de vista matemático, pues hay que poner una constante para que funcionen los modelos matemáticos, que eso es un truco, lo sabía el propio Newton. La cosa es que parece que el problema de Sor Juana, ahí vamos a hablar de Sor Juana, acerca de su texto más importante, que es el Primero Sueño, que es un texto de conocimiento, a pesar de que está escrito de la manera de Góngora, por miedo a las autoridades policíacas, gubernamentales y religiosas de la época, que es la Inquisición. Acuérdate que en el siglo XVI, al poeta Zapata, creo que se llama Zapata, el primer poeta criollo mexicano, nacido en México, lo metieron en la cárcel por hacer una alusión de metafórico de una mujer con las piernas de las columnas de la iglesia y la cúpula, ¿no? Con los pechos o algo así. Se fue a la Inquisición y creo que estuvo ahí 10 días ahí martirizado, por supuesto. Se les escrutaba a los poetas. O sea, vivimos en esa época una vida policíaca. Terrible, ¿no? La Inquisición, que es una institución que sigue existiendo al día de hoy, tenía como propósito y tiene como propósito, hoy se llama Congregación para la Pureza de la Fe. Y bueno, han sido célebres egresados de esa orden, Juan Pablo II, por ejemplo, Benedicto XVI, por ejemplo, arzobispo que mataron en Guadalajara, Posadas, pertenecían a esa orden, y se supone que es para vigilar la pureza de la fe. Pero en aquellos tiempos no solo la vigilaban, digamos, condenando y anatematizando al que se apartara de la recta doctrina, sino que además se lo ejecutaban. Punto, o sea, ahí no había de otra, ¿no? Y bueno, hay célebres casos de escritores que uno verdaderamente dice, estos eran unos auténticos magos, no sé cómo se escaparon de la Inquisición. Leo al gran Fernando de Rojas en La Celestina, y Fernando de Rojas era un judío converso, y lo admiro mucho como escritor, pero también lo admiro mucho por el valor temerario de decir, le pregunta a su criado, le pregunta que en qué cree, y le dice, en Melibea creo y en Melibea soy. No dice soy cristiano, sino en Melibea. Melibea es la pretensa con la que luego va a tener amores y que terminará que es una tremenda tragedia.
Pero lo dice Bernardo de Rojas, ahí está el texto, y la Inquisición no lo vio. Y más le vale porque al pobre hombre le hubiera ido, pero espantosamente. Pues eso era lo que pasaba con los escritores de la época, entre otros Sor Juana y otros, que vivían pues bajo ese signo, a ver cómo decimos las cosas, de qué manera encontramos de poderlo decir para no terminar en una hoguera de la Inquisición. El quemadero estaba ahí frente a la Merced, de aquel lado, acá en los portales de Santo Domingo, uno, y el otro estaba aquí donde ahora está el metro Hidalgo, para que cuando pasen por ahí todavía verán que huele a chamuscado. No, y ahí estaban los burros, llegaron todos los burros de carga. Sí, y bueno, pues era terrible, el sistema era la delación anónima, nunca te enterabas de quién te acusó. Bueno, a la catedral, cuando había alguna homilía por ahí que un cura se pasaba, aparecía al día siguiente un cartel frente a así lo dicen las noticias de aquella época, aparecía un cartel de la Inquisición frente a la catedral para amenazar a los propios interinos de la catedral. El método de interrogatorio pues era la tortura. Si en la tortura tú no decías nada, muy probablemente porque no sabías nada ni de qué te estaban hablando, pues no la hizo. Pero si tú decías, no, pues yo soy judío converso y lo sabía, los Carvajal, los Taibo, los Márquez, esos eran judíos sefarditas que habían venido huyendo allá justamente a la Inquisición. Y luego los descubrían aquí que todavía practicaban sus ritos religiosos y cuácatelas, los pobres terminaban convertidos en carbón ahí frente a los portales de Santo Domingo. Pues era el riesgo de Sor Juana, era el tremendo riesgo al que se enfrentaba, y además pues se enfrentaba también a la presión de las autoridades religiosas de no ser una monja así rigurosamente como estas monjas. Mira, yo veo mucho esos cuadros que me gustan desde cierto punto de vista, esos cuadros que nos heredaron los pintores de la colonia, de las monjas coronadas. Preciosos, bueno, preciosos. Que son hermosos, pero ves el gesto de las mujeres y es un gesto de enajenación. Verdaderamente ya no sabes en qué mundo están. Y Sor Juana nunca quiso ser eso. Bueno, Sor Juana se pintó a sí misma. Hay el retrato de Sor Juana que yo he investigado. Sor Juana tiene un retrato que ella se pintó, pues ella sabía pintar. Pues, bueno, una mujer talentosa aprende todo. Una ciencia aquí te lleva a otra ciencia allá, un arte aquí te lleva a otro arte allá. O sea, el artista es completo, todo lo que es, todo, como dice Alfonso Reyes, todo lo humano, creo que lo dice en algún libro de él, todo lo humano no le es ajeno, ¿no? O sea, muy semejante al latino. Sor Juana pintaba, y se hizo un retratito cuando se salió, yo creo creer, cuando se salió de las descalzas, del monasterio de las descalzas, y les dejó un retrato porque pues la estimaban a Sor Juana. Ese retrato ha sido copiado y copiado constantemente, y lo han firmado y todo el asunto, y no se sabe cómo era Sor Juana, si era guapa o no, todo el asunto. Los cuadros que ahora vemos ya son cuadros de cuadros, no sabemos Sor Juana cómo era realmente, si era guapa o no. Eso sí, conocemos sus huesos. Últimamente pues se hicieron las excavaciones. Yo siempre me quedé con la duda, Juan, de si verdaderamente correspondía a Sor Juana esos restos que se encontraron. Es muy probable. Lo que sucede es que ya no coincidió el DNA, es decir, llamaron a la familia que supuestamente de la hermana descendiente, que son los Ramírez España. Es más, vinieron, el propio investigador ese que vino aquí y se hizo el DNA y no coincide con la osamenta, sí, que es Sor Juana de 1,65 m, 65, 1,57 m, mujer y todo el asunto, y con el medallón que es, o sea, pero no coincide. Entonces es obvio que nadie quiere decir las consecuencias de eso. Claro. Quiere decir que Sor Juana, bueno, yo no lo voy a decir, no puedo desacreditar a la monja, pero y se acabó la investigación y se acabaron las cosas, se acabó el presupuesto. Así lo declaran la gente que trabajó ahí durante muchos años. Porque con la osamenta, hoy muy fácilmente con la cámara que utilizan los forenses se reconstruye el rostro.
perfectamente se podría reconstruir el rostro, pero el problema es si es en efecto la osamenta de Sor Juana. Y bueno, lo otro que dirías tú que podría haber sido que Juana de Asbaje fuera hija natural de Lo era, porque lo era, ahí está su... ¿qué? O simplemente adoptiva, no sería hija. Allí estamos en algún asunto raro, sí. ¿Podría ser adoptiva? Por supuesto. No le quitaría ningún mérito. No, ninguno, pero ella sostiene que es hija de este y su papá es este y esto, el otro, y hay que darle el crédito, porque en esa época no tener esa hija de iglesia era muy quizá por eso no se casó. Esa es una razón que quizá por eso no se casó, y tampoco lo hizo Octavio Paz, a menos que yo me equivoque, no lo dice en sus trampas de la fe, pero eso sí era importante. Como importante era en el siglo XIX, cuando Benito Juárez, oye, si quitamos los bienes de la iglesia, nos van a descomulgar, y a Juárez creo que no le importó. Pues por eso era el indio de Juárez, por eso era importante en cambio a los demás criollos sí les importaba, porque no se podían casar. Claro, o sea, eran excomulgados. Oye, es un excomulgado, no te puedes casar. Sí atenta contra tu vida. Valentín Gómez Farías me lo tuvieron enterrado aquí en Miscuac, en el patio de su casa, no lo dejaron enterrar en sagrado. Muchos años estuvo ahí don Valentín Gómez Farías. Ahí está, ¿cómo se llama? Enterrado este señor, que es sobrino de Morelos. Está fuera del panteón, del Campo Sagrado. Y a veces hasta los voltean al revés para que vean el infierno y no el cielo, ¿no? O sea, no sé qué pasa aquí, pero es curioso eso, lo que sucede. En Sor Juana sí pasaba eso, sí era verídico. Yo más bien siempre pensé que un problema de Sor Juana para casarse, aparte de encontrar a pareja, Sor Juana que la entendiera, no era fácil. Pero también estaba el problema de la dote, Juan, porque hoy las muchachas, y sépanlo bien, compañeras, uno se ha vuelto democrático, pero antes tenían que dar dote, y no estaba mal el asunto, no es cierto, estoy bromeando porque si no mañana salgo en el grito, pero tenían que dar dote, y la que no tenía dote, pues no se casaba. Un señor que tenía una familia, que tenía varias hijas, pues probablemente ya las más pequeñas no se alcanzarían a casar, porque no había para darles la dote. Pasa lo de Cortés en su herencia, mi hija tiene 10,000 en oro, la otra 5,000, o sea, estaba muy preocupado de casar a sus hijas, las hijas de la Malinche, también tuvo, en fin, sí era importante eso. Eso era definitivo, la que no tenía dote, pues no se casaba, esa es la verdad, y entonces en el caso de Sor Juana, pues no provenía de una familia de recursos. Y es muy probable, pues que ahí yo creo que Sor Juana tuvo también un poquito de mala suerte, porque a veces en la vida hay que tener un cachito de suerte, pero por ejemplo la virreina de la que ella se hace muy amiga, la esposa del virrey, de la que ella se hace muy amiga, en cuanto dejan el virreinato de México, parten para España pasando por Perú, y para desgracia de Sor Juana se muere en Perú la señora, y pierde Sor Juana su mejor amiga, y probablemente su mecenas más importante. Todavía Sor Juana, digamos, todavía no es Sor Juana, todavía está en la corte, etcétera, y pues pierde la posibilidad de un apoyo económico ahí que le hubiera sido muy útil, pudieron haberle dado. Y yo entiendo que eso fue uno de los problemas de Sor Juana. Yo diría que no, porque Sor Juana tenía mecenas. Es más, para entrar a San Jerónimo había que entrarle con una lana. Y por supuesto la madre y el tío de Sor Juana, que era rico, pues por eso fue quien lo metió a la corte. Pues si no entras, claro. Tienes que tener negocios con el virrey. Sor Juana tenía ahí, y él lo dice, que le pagaba a un señor, le pagaba hasta su uniforme y todo el asunto. O sea, hay gente rica que sí la apoyaba. Y podían apoyarle la dote, eso es lo de menos. Quizás Sor Juana tiene otra disposición. Quizás Sor Juana no quería casarse. Sabía que pues, tenía que estar con un hombre y ya entonces...
estar viviendo como un hombre y ella allá en su casa, y no, quizás no lo quería. Ella quería ser escritora, hablamos claro, quería la fama, por eso se llaman sus obras, ¿qué? Fama póstuma y no sé qué cosa. Ella quería la fama, y la señora Leonor Carreto, que era su amiga, también la impulsaba a ser famosa para España. Sacar un libro en España de México era famosísimo, y tenía todas las posibilidades. Entonces ella se jugó, yo creo que porque hay mujeres que lo hacen, se juega su vida marital por ser famosa en el mundo, y es válido. Sor Juana tenía ese aspecto de serlo. Dicho y hecho, le pide el obispo de Puebla para atacar al obispo de aquí de México por las elecciones, para cambiar al señor Fray Payo, que hiciera algo en contra de un texto de hace 40 años de un tal Beira, ya en Portugal, porque era este señor que muy querido por el obispo que estaba aquí en México. Entonces, que Sor Juana intentase contradecir o disminuir ese trabajo, que es un buen trabajo, es un señor muy importante en esa época, y Sor Juana lo logra con su famosa Carta Atenagórica, que es indispensable para las muchachas que quieren ser buenas escritoras inteligentes, leer eso para que vean cómo piensa esta mujer. Claro, es un tema religioso, ¿no? Las finezas de Cristo, pero aún así es teológico. Y la Inquisición ahí estaba al margen. Decir cosas teológicas y hablar de Dios, y hablar de Cristo y hablar de estas cosas religiosas sin tener licencia, es decir, sin ser un doctorado y no ser un sacerdote, un teólogo, pues te vas a la Inquisición de inmediato. Y Sor Juana estaba ahí, pero estaba protegida por estos señores, su propio amigo Sigüenza, que también pertenecía a la Inquisición, o sea, estaba protegida, pero aún así las fuerzas estaban sobre ella, y se atreve y la Carta Atenagórica, que era algo muy particular, algo muy secreto, pues lo dan a la luz, y lo sabe el obispo de aquí de México, y más agarra coraje con Sor Juana. Y ahí es donde ya le piden a Sor Juana a ver tus libros, a ver tus instrumentos músicos, tus instrumentos de ciencia, todo va a ser para los pobres, porque ese señor a eso se dedicaba, a ser limosnero, quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, y se los daba. O sea, lo querían mucho ese señor. Era un buen limosnero. Si ser sacerdote en esa época es ser limosnero, y un obispo es el que agarraba un Robin Hood, que traía el dinero y se los daba a los pobres. Pero además un masoquista consumado. Lo que sea, pero él reflejaba no un obispo de las altas clases sociales como en el Vaticano, sino era un Cristo. No se crucificó, quién sabe por qué, pero el Señor estaba, ¿cómo se llama? Pues es lo que pedía San Pedro. ¿Qué pidió? Acuérdate que San Pedro pidió, a mí me crucifican, sí, ok, como Cristo. No, lo voltearon al revés, acuérdate. De cabeza, nada más, pero sí, no me importa. O sea, así eran los santones de aquella época, cuando iban a China. Acuérdate que los chinos, los emperadores chinos, señores, regresense, no los queremos maltratar. No, nos maltratas porque no vamos a regresar a México fracasados. O nos matas o qué, pues, porque queremos leyenda, queremos trascender. Esa era la idea de un sacerdote del siglo XVI, siglo XVII, por supuesto, Anel y todos ellos. Eran como toreros. Los toreros, cuando se enfrentan a los toros, deben ser de esa clase. El parangón es semejante y creo que puede no funcionar, pero es así. Cuando un torero se enfrenta a un toro de 600 kilos, no los perros de aquí de México, que son de 400 y 300, un Miura. El Sotoluco, que era chaparrito de aquí de Estado de México, fue allá yo lo vi torear unos Miuras terribles. De 1,80 m, y el señor Sotoluco medía 1,60 m, 1,65 m, no mucho, y los toreaba muy bien. Sí, y la gente se burlaba de él, pero dijo, no, ese condenado enano, pero qué bien, oye, qué bien lo hace. Frente a un Miura es un Miura. Bueno, el sacerdote de esa época es así, es un tipo que echado para adelante. Aquí vamos a cambiar la religión, no nos gustan los chinos, oiga, no vengan aquí a joder. Bueno, pues se metían. Oye, Juanito, vamos a leernos algo de Sor Juana, lo que tú prefieras, una décima, un soneto, lo que tú... Lo mejor de Sor Juana creo que son los sonetos, y yo recomiendo eso. Son como 30, 34 sonetos, y es su primer sueño. El primer sueño de Sor Juana, que es un poema de conocimiento tipo descartiano o cartesiano, quizá teológico,
enmascarado en las palabras de Góngora, para hacerlo así, muy confuso, que no fácilmente ni los eruditos que lo han tratado de traducir, entre ellos Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, Damaso Alonso creo que también lo hizo, o alemanes, pero no la atinan, porque no tenemos la clave. Cuando un texto es confuso y ambiguo, si no tienes la clave, podemos imponer cualquier sujeto y el sujeto funciona. Yo creo que eso es para entender a Sor Juana. Lo demás es por encargo y por lo general las cosas por encargo salen mal. Las obras de teatro no me parecen buenas, son de capa y espada, ¿no? No es Calderón de la Barca. Ese es el asunto. Ahora, aquí teníamos un Juan Ruiz de Alarcón, que ese era muy bueno, ese peleaba con los Cervantes, con Lope, lo odiaban, el Jorobado, a nuestro amado Jorobado, lo odiaban, pero era muy bueno, era tan bueno como ellos. No le hemos dado tampoco ese privilegio a este hombre, pero era muy bueno para escribir. Sí, no, excelente. Y Sor Juana, parece que ella entregaba teatro para que lo vieran en la corte y se cuidaba. Sí, le pedían y le pagaban por eso, las villancicos que para cantar en las iglesias también le pagaban porque recibía sueldo de la catedral. Entonces, creo que lo que ella hizo bien son los sonetos, muchos de ellos son muy buenos, excelentes, con este conceptismo. Era conceptismo, pero cartesiano, era una mujer muy pensante y por eso sus textos son de raciocinio, o sea, lógicos, contrario a lo que en España los sonetos son metafísicos y se van por allí y se regresan y no saben a dónde van, pero intentan algo, intentan una búsqueda. Sor Juana parece que los aterriza, esa es la lógica. Sor Juana le imponía lógica, porque la literatura en México nace, como tú lo dijiste, de Descartes. Leímos primero a Descartes antes de cualquier cosa y aprendimos a Descartes, aprendimos la lógica y escribimos con la lógica, debido a que no tenemos toda esa parafernalia del lenguaje español. Entonces el idioma español mexicano es un idioma limitado, pero es conciso, contrario a los españoles, que es regodeos interminables como Cervantes. Y eso es lo que nos diferencia. Y Sor Juana sabía muy bien estas limitaciones, no podía hablar como los españoles de España, mucho menos con los provincianos. El español de México es un lenguaje conciso, va directo, no anda con regodeos y genera una especie de barroquismo, pero muy puro. Cualquier soneto de Sor Juana es bueno. Por ejemplo, el primero, ¿no?, que dice sonetos filosóficos morales, y dice, esta explicación que va al principio es de un historiador que no conocía a Sor Juana y que le puso eso como una especie de adentrar al texto para que sea más fácil, que es una buena idea. No es mala idea, porque a veces los sonetos son difíciles de entender y una explicación previa y concisa puede ayudar mucho al lector. Dice: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del campo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra y es nada. O sea, se nota lo bien hecho, la inteligencia de esta mujer, el saber llevar bien los cuartetos, el saber llegar al clímax y del clímax sacar la definición o conclusión. O sea, la señora sabía hacer estas cosas y el soneto es muy difícil de hacer. Las mujeres actuales poetas pues creen que eso ya se hizo y eso ya es caduco, pero es un error. No se puede hacer verso filosófico o verso inteligente con verso libre. Eso es una falsedad. No puedes agarrar frases libres sin tensarlas para poder decir algo importante. El secreto, por eso es este tema, el secreto de Sor Juana de su escritura, es tensar el verso. Tensar el verso es cargarlo de significado,
tensarlo y que venga el siguiente verso a apoyarlo y el siguiente a tratar de definirlo y el siguiente a tratar de concluirlo y mantener la tensión en el siguiente cuarteto. O sea, es un acto realmente de clímax donde se hacen las obras de arte. Las obras de arte, como decían los antiguos latinos, se hacen media res, es decir, desde el conflicto y mantenerse ahí hasta ver hasta dónde llega y cuánto las fuerzas del autor llegan hasta el final para mantener la atención del público o del lector. Eso es lo que hace una obra de arte. Lo que hacemos o lo que hacen los novelistas actuales, pues son novelas relajadas, aburridas. Quizás los primeros capítulos o los primeros 100 páginas son buenas, pero ya las 400 siguientes son una pérdida de tiempo, aburridísimas, insoportables, y quizá eso también repercute en que hemos bajado nuestro nivel de literatura. Los sonetos lo han intentado Octavio Paz, se intentó y son muy malos. Pueden verlos ahí en Libertad Bajo Palabra, ahí están sus intentos. Sabines lo intentó, pero parece que no justificó bien las métricas en su trabajo oral, que es su primer libro. Muchos autores, muchos poetas han intentado el soneto, pero no les sale y por vergüenza no los muestran, no los publican y se van al verso libre. Y ese es el error. Hay que seguir intentándolo y si no sale pues hay que seguir estudiando y si no hay que seguir leyendo. Pasa una cosa con el soneto que no es un molde, un vaso natural al idioma español, viene del italiano, de los poetas italianos, trasplantado al idioma español. Digamos que no es natural, pero sí se puede construir un soneto cuando se tiene la calidad del talento de Sor Juana, de un poeta de esas características. Ahora, yo creo que para quienes nos están haciendo favor de escucharnos es muy importante esto, compañeros. El ejercicio que ustedes tienen que hacer no es el ejercicio de decir a ver qué tantas barbaridades puedo decir en el supuesto verso libre, sino el de someterse a este entrenamiento duro y rudo de verdaderos soldados de la literatura, de voy a construir un soneto, lo voy a construir y lo voy a trabajar y lo voy a intentar una y otra vez, y de aquellas formas clásicas en que se han expresado los grandes poetas, décimas, liras, etc. Todas estas formas que son fundamentales, y eso les va a dar a ustedes ese entrenamiento, un músculo para trabajar sus textos. Después, si ustedes quieren, del verso libre, y los va a hacer auténticos escritores. Hay quienes dicen lo que estaba planteando Juanito, que a mí me parece un absurdo. No, porque eso ya está hecho. Es como si un atleta dijera, pues no necesito ir a correr, no necesito tener una buena condición física, etcétera. Pues entonces, ¿qué eres? Es muy necesario ese trabajo. Y si ustedes tienen la maravillosa virtud de que son capaces de construir buenos sonetos, buenas décimas, buenas liras, las formas clásicas del verso, ustedes pueden decir, yo soy escritor, sí soy poeta, porque cuando no se tiene eso, entonces, perdónenme, yo veo cantidad de cosas en el Facebook que hoy pasan por ser poesía y que dice uno, difícilmente son incluso frases ingeniosas, ni siquiera eso, mucho menos es poesía eso. Y eso es lamentable, estamos llenos y llenos y llenos de eso, y de gente que cree que está escribiendo poesía y no está haciendo más que chistecitos o cosas más o menos ingeniosas que no tienen ninguna calidad. Hay que entrar a esa disciplina rigurosa, no va a ser fácil, le van a sufrir, pero ustedes dicen quiero ser escritor, escritora, pues ándale pues. El arte, José Manuel, es el arte, sí. tiene una dificultad y hay que sobrepasar la dificultad. El arte igual que la pintura, el soneto es como el retrato en pintura. Si uno no sabe pintar la cara de un individuo, una mujer, al menos gustosa, bella, no va a poder pintar jamás cosas y se van a ir a la pintura esta abstracta donde ponen palitos y rayas y todo el asunto. Estas señoras que se entretienen pintando cuadritos que vienen numerados, ¿no? Que es horrible, ¿no? ¿Qué es eso?
No, el arte, y en el caso de la poesía, no es fácil. Requiere trabajo y trabajo y más trabajo y mucha lectura. Hay un texto que a mí me parece excelente de Novo, publicado por no sepan cuántos, que si mal no recuerdo son 100 sonetos. Es una antología, pero tiene una prueba. Dice Novo, incluí 99 sonetos, auténticos sonetos, de los mejores que pude haber leído. Y uno que no es soneto. A ver si lo encuentran. Y es muy bueno porque lo obliga a uno al estar leyendo con toda atención y estudiando qué tanto pudo el autor que nos propone ajustarse al molde y decirnos cosas hermosas dentro de ese molde, tratar también de descubrir cuál no es soneto, parece pero no es. Es una travesura muy bonita de Novo, y el texto vale mucho la pena porque creo que la antología son 99 muy buenos sonetos que pueden ustedes leer con provecho, porque también ese es el otro entrenamiento, leer y leer a los mejores, no a cualquiera, no al que está de moda o al que es cuate, sino a los mejores. Ese es parte del entrenamiento de un escritor. ¿Cómo se forma un escritor? Pueden ustedes estar 5 años allí en la Facultad de Filosofía y no producir ni media cuartilla que valga la pena. El escritor se hace leyendo y intentándolo una y otra vez y no conformándose y volviendo a replantearse las cosas. Arriesgando. El oficio del escritor es arriesgar el oficio. Claro. Si no se arriesga el oficio, no se es escritor. En esta pendencia de perder el oficio es que se es escritor, no porque se es escritor se escribe, sino perdiendo la idea en cada momento de que el oficio va a irse a la basura. ¿Por qué? Porque son los intentos de alcanzar el clímax, lo mejor del arte de uno. Hay prosas interesantes, las prosas de Azul de Rubén Darío son interesantes. Rubén Darío intentó el verso libre, aunque ustedes no lo crean. En sus últimos libros, porque se quería poner a la moda, pero no funcionó. Pero ahí están, quizá ya porque estaba veterano y además ya tenía mucho alcohol en sus venas, no pudo, pero si él hubiese intentado el verso libre con todo el bagaje que hizo del revisionismo de toda la historia de la cultura española, todo ese gran revisionismo que todos lo debemos hacer, sabemos dar un repaso a toda la historia de las formas poéticas, como dice José Manuel, y a partir de ahí empezar a enriquecernos y atreverse a hacer cosas que no hacen la gente común. Rubén Darío es, por eficacia, por inteligencia, por artista, el sumo pontífice de la poesía en América. No encuentro yo que quizá Díaz Mirón esté un poquito arriba de él, pero son distintos. Pero los dos se complementan. Quizá ya no hay, un pocotón, pero no sé, yo busco y no encuentro. Nájera me han dicho, pero pues por más que le busque tendrá unos versos interesantes, un poema que le funcionó bien, pero no encuentro todavía en la historia que Acuña es interesante, muy interesante Acuña. En fin, el asunto es que si queremos hacer una poesía que trascienda, tenemos que estudiar todo esto, tenemos que estudiar los 37 o 38 sonetos de Sor Juana, su primer sueño, que es indispensable porque de ahí proviene Gorostiza en su Muerte sin fin, de ahí proviene Blanco, viene su Piedra de Sol de Octavio Paz, viene el de Cuesta con su Canto a un Dios Mineral, o sea, de Sor Juana vienen todos. O sea, viene toda esta forma, y Sor Juana sigue siendo revolucionaria, porque ese texto en el siglo XVII nadie lo hacía de esa forma, a disposición y distinto al famoso Góngora, que era de su amigo, el sobrino Sigüenza y Góngora, amigo de Sor Juana, era su pariente. Claro. Pues eso es porque un poco la idea también de este programa es terminar con las falsas ilusiones de que el camino de la poesía como oficio, como entrega, es un camino fácil, de ninguna manera.
Eso no es así. Es un camino muy difícil, requiere mucho trabajo. Olvídense ustedes de estas cosas que luego tienen los chamacos, que tuve un rato de inspiración, no estaba yo triste porque me peleé con la chinita, y entonces ahí te va un poema, ahorita te lo leo, ahorita lo que vamos a transmitir el siguiente programa te lo leo. No son así las cosas, no son de esa manera. Es destilar un vino finísimo que no se forma, no adquiere cuerpo en 3 minutos. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, pues ese trabajo les queda a ustedes para que lo trabajen, ¿no? Ustedes mismos tienen que desconfiar, no se den por satisfechos. Hice un poema y creo que quedó muy bien. Déjenlo un rato por ahí y lo ven 1 semana, 2 semanas después, y verán que las cosas pues no parecen tanto como cuando estoy bajo la emoción de que acabo de escribir alguna cosa. Son distintas. Si tú me permites, José Manuel, claro, darles un ejemplo, porque también en los hocicones que estamos aquí, pues también escribimos, no nada más pura lengua. Este es un texto que intenta, es malo explicar los textos, pero aquí la radio se puede para ayudar a los que nos están escuchando. Intenta acariciar con los versos a una mujer. Y espero lograrlo y espero que ustedes lo escuchen. Dice Marie Lucier, así se llama, a Luz María López. Dice el primer verso, es un soneto. Es a su piel la seda tibia y helada, un tanteo a sus hombros la escultura, una forma que haciéndose la hartura de la línea formándose encarnada. Igual en liviandad artero el dorso, que viaja en plenitud de su largura, y un paisaje de cántaros augura los íntimos murmuros de su escorzo. Serán sus ojos hábito y sibila, prodigio de la noche aún más obscura, luz en la ceguedad que se deshila. Serán deseos que su voz conjura, de sus labios un beso ofrenda y afila su daga y lengua, su cabalgadura. Muy bien. Este poema, ¿cuándo lo escribiste? Esa es como 1 año y medio aproximadamente. Ya hace 1 año y medio, más o menos. No es muy bello, muy bello poema. Muy bien. Bueno, ¿qué más podríamos agregar o qué crees que nos falte de agregar o siquiera de repasar de Sor Juana? Hemos visto, bueno, la importancia que tiene los libros de Sor Juana. Nadie sabe qué leyó. Claro, todos apuntan que pues los libros que llegaban de esa época, pero no se sabe muy bien. Intentó nuestro amigo Hermilo Abreu Gómez, que tú has de saber de él, intentó la bibliografía y se atrevió a escarbar allí, a buscar, y presentó el libro, y fue muy mal tratado por el maestro Alfonso Méndez Plancart. Lo insultó, lo agredió públicamente en los periódicos como un menso, y tuvo que, por eso ya no se encuentra ese libro, tuvo que ya irse. ¿Por qué? Porque todo estaba mal, pero estaba muy bien, es una buena bibliografía de la época, pero no era lo justo. Realmente, yo tengo aquí la edición de Purrúa de las obras completas de Sor Juana, que es interesante y tiene prólogo y está cuidado por el señor Monterde, que es, creo, Francisco Monterde, que es un lingüista queridísimo, de los que sí trabajan en la academia, igual que el director de esa época, que era insaciable, creo que era de allá de Macuspana, no sé, de ahí de Tabasco. Era de Tabasco este hombre, era de Tabasco. Era de Tabasco y era muy luchón. Fue el que creó el diccionario de mexicanismos que había dejado Icazbalceta en el siglo XIX, lo dejó incompleto hasta la letra E, y este hombre lo terminó.
Y ahí está el libro, que creo que lo produjo Condumex en aquel entonces, o las cosas del cobre, la industria del cobre. Y es un trabajo duro hacer diccionario y hacer el trabajo del señor Icazbalceta es un trabajo. Y este señor que fue director, ahorita les digo su nombre, siempre se me olvidan los nombres, terminó ese trabajo y tenía a Monter de ahí también trabajando. Entonces, este es el de Purrúa, es muy buena edición, están en las obras completas, no hay problema. Pero hay una edición que hizo el maestro Alfonso Méndez Plancarte, que era... Si Alfonso Méndez Plancarte estuviera viviendo en la época de Octavio Paz, por eso Octavio Paz, creo yo, que se esperó en sus trampas de la fe. Claro. ¿Por qué? Porque si estuviera el maestro Méndez Plancarte, le hubiese, así como Antonio Latorre, le hubiese dicho frase por frase de su trampas de la fe, todos los descuidos y todas las cosas que no estaban bien. Porque así le hizo con la bibliografía del libro de Abreu. O sea, Méndez Plancarte, en sus 4 tomos que publicó el Fondo de Cultura Económica, tiene aproximadamente un tomo más de puras citas, tiene 1200 citas. Es más, yo he aprendido más sobre esa época leyendo nada más las citas que están en 8 puntos, que uno se queda ciego, pero ya usa la lupa uno y todo lo que lee allí es importantísimo, porque ese señor era escrupuloso, iba a las bibliotecas y sacaba y todo lo que tenía que ver con la referencia en las cosas de Sor Juana, en la obra completa. Entonces, murió el maestro, no terminando el 4º tomo, creo que lo terminó Salceda, un tal Alejandro G. Salceda, algo así, Alfredo G. Salceda, lo terminó, claro, pero los 3 tomos importantes con las citas que son muy importantes para tener una idea general. Aprende uno más con las citas de Méndez y Plancarte que leer todos los libros, ¿cómo se llama?, que podían haberse dicho sobre la época. Y eso es importante. Y claro, era un cura. Alfonso Méndez Plancarte era un cura, de esos duros, cultos, eruditos, de esos que ya no hay. Yo podría entonces recomendar esta de Purrúa y por supuesto la del señor Méndez y Plancarte. Ojalá la tengan, están ahí divididos, lo pueden comprar por 50 pesos, ahí en las librerías de uso. La que hicimos la biografía de Amado Nervo de Sor Juana, que es muy buena, pero no se encuentra. Es muy difícil de conseguir. Son de colección, ya los que lo tienen los venden muy caro, ya saben que ese libro ya no existe. Claro. Habría que ver si por ahí conseguimos una edición pirata. Claro, es lo que se debe hacer, fotocopiarlas. Si alguien lo tiene en su casa, alguien me dijo a mí cuando estuve en la radio, en otra radio, salió un señor que me dice que él tenía una obra de Sor Juana original de 1651. Yo le dije, por favor, está usted invitado nada más para enseñarlo aquí, pero se rajó el señor, pensó que salíamos a robar o no sé qué, y ya no vino, se espantó, pero estaba muy ganoso de enseñarnos esa obra original. Sí existen obras originales en México, se encuentran todavía documentos y libros todavía de la época del siglo XVI en México, todavía lo podemos encontrar en el centro. Yo los he visto, y claro, no son tan caros, pero ahí están. Es cuestión de que alguien los agarre, los fotocopie, haga facsímiles y haga negocio con ellos. Yo no sé por qué no hacen negocio con eso. Incluso ni siquiera hay la necesidad de hacer facsímiles porque lo subes a internet en un PDF y el libro circula porque circula para todo el que tenga interés. Sí, pero el libro, yo hablo del libro como objeto, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. ¿Quién ha tenido libros? Los que hemos tenido libros, ¿quién no ha tenido? Yo tengo, hablando de Baudelaire, yo tengo la traducción original, el original de Baudelaire de la... ¿De las Flores del Mar? No, ¿de qué? ¿De París? No, yo tengo el original de Allan Poe, de una parte de, ¿cómo se llama? De Allan Poe, y era de la biblioteca de Pani. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí, las historias extraordinarias de sí. Entonces lo tengo ahí, y tengo hasta el prólogo y todo el asunto en francés, y tiene el sello de Pani. Pues claro, de su biblioteca. Imagino que cuando vino el sismo del 85, pues muchos libros salieron volando y encontraron nuevos dueños, como nosotros. Claro. Entonces, el libro de colección es interesante, si uno lo tiene, pues hay que fotocopiarlo, hay que entregarlo, y hay que tenerlo como objeto. Claro. Bueno, ese es otro tema, algún día hablaremos
de los libros como un objeto sensual, porque no solo a uno le gusta leer los libros, disfrutarlos, aprender, sino también tocarlos, acariciarlos, no, hombre, gozarlos visualmente. Y hay que saberlos comprar. Mi director de la revista, que alguna vez trabajé en una revista Mensajero, me mostró su biblioteca y su libro más importante es una edición en cuarto, o sea, pequeñita, creo que de Lucrecio, algún latino que estaba allí, y él me dijo que era original, pero el libro estaba casi nuevo, era un facsímil, y se lo habían vendido a mi amigo Janicio Villamar, que me disculpe, Janicio, pero te vendieron un facsímil por mucho dinero, y él estaba seguro que era original, y ya cuando se lo dije, creo que me odió y creo que me corrió de ahí del consejo de la revista. Bueno, pero ¿para qué me pregunta, no? Bueno, es que yo digo una cosa, ama uno mucho los libros, pero hay especialistas en libros antiguos que te dicen la encuadernación es correcta, la edición tiene tales características, la edición original, etcétera. Se estima que estos libros, puede haber tantos libros de estos, es toda una especialidad, y a veces uno, por el amor a los libros, se siente tentado de decir, yo me quito de cosas y me voy a dedicar a ser un especialista en libros antiguos, porque el libro como objeto no va a desaparecer por mucho que el internet sobreviva. Por ejemplo, pocos placeres puede uno tener en la vida como estos libros medievales que están ilustrados con una tipografía maravillosa, normalmente en 2 columnas, y tienen un marco dibujado a mano, pintado, que son simplemente poesía. Simplemente ver el libro ya es una fascinación. Yo tuve 2 de esos de cantos, ¿cómo se llaman? Cantos allí de la catedral, les llaman, ahorita les digo el nombre especial, estaban en perlados, ¿cómo se llama? Portada perlada, y hoja, por supuesto, gorda, y pintados, o sea, con iniciales pintadas, y eran cantos gregorianos, imagino que de allá, me costaron $1,000, compré los 2,000 y los revendí, por supuesto, con este dinero, y se encuentran en la Ciudad de México. Y hay especialistas que los tienen y observan quién es el comprador, porque tampoco son tontos ellos, saben quién es el que sabe y que puede comprarlos. Tenerlos en la mano, ese es el gusto del coleccionista, es toda una rareza ser coleccionista de libros. Es más, habría que hablar de eso, porque no hay más gusto que tener el original en la mano, como lo tiene el museo de Viena, tiene nuestro de Moctezuma, ¿cómo se llama? Nuestro penacho, y lo quieren cambiar por el carruaje en oro y plata que tenemos aquí en el Castillo de Chapultepec de Maximiliano. Pero oye, ¿cómo vas a comparar un penacho ya todo despelucado con un carruaje de más de 2-3 toneladas? Bueno, pero es original. Todavía más es valioso original. Que eso es el código Dresden, que es la cosmovisión de los mayas original. Es una especie, hagan de cuenta, de acordeoncito. Es un códice donde está toda la cosmovisión de los mayas, y en ese museo, según me platicaba mi amigo Fernando Lozano, que lo quiero mucho, y le mando un saludo cariñoso, de veras, me dijo, mira, si vas a ese museo, no les digas que eres mexicano. Pues, ¿qué les hicimos? Después de que un paisano nuestro se robó un códice de la Biblioteca de París, sí, les dio terror, y entonces en Dresden no te dejan entrar al museo, tienen ustedes que inventar lo que se les ocurra, a ver qué pueden ustedes decir, pero no digan que son mexicanos, porque si no, no los dejan entrar ni a verlo, es valiosísimo, entiéndanme bien, no estoy hablando de dinero, desde el punto de vista cultural. Imagínense la cosmovisión de los mayas, el único códice de ese tipo que se conserva. Precioso. Es precioso. Vean las imágenes en Google Imágenes para que se den una idea. Y si la vida los lleva por ahí, se los deseo que puedan ustedes viajar mucho por ahí, pues dirán ustedes, pues soy, pues no sé, hondureño o algo que más o menos podamos nosotros pasar, porque si no, no van a entrar nunca. No, Lord Königsburg, ¿te acuerdas de él? Claro. Es el que más coleccionó
inglés que coleccionó todos estos códices. Y se gastó toda su fortuna, fue a la cárcel ¿cómo se llama? Por deudas y todo el asunto, por conservar esos códices. Ahora ya los tenemos, ya se publicaron, y claro, son una colección especial, lo tiene 3 tomos lo tiene la biblioteca de ahí del Congreso, que está allí en el centro, está al lado de una iglesia. Ahí los tienen y uno los puede fotocopiar o llevan su teléfono y le sacan fotografías directo. Son una colección importante de códices y originales, porque llegaban los códices a Europa y eran manejados. Preciosos. Yo he visto el casamiento de un hombre gordo, ahí está, un hombre gordo, pelón, que parece un vikingo, le raparon la cabeza, casada con una india oaxaqueña, y está en el códice original. Es una preciosidad. Cuando después de siglo y medio se restablecieron relaciones con el Vaticano, se habían roto desde la época de las leyes de reforma de Juárez, el Papa Juan Pablo II le trajo a México a regalar un códice con toda la medicina herbolaria de la época, porque en la Biblioteca del Vaticano hay muchos códices nuestros. Fueron a dar por allá, hay muchas cosas de nosotros. Y vino y lo devolvió, pues dijo el que regaló, pero pues nadie lo devolvió porque lo habían de tener ellos. Pero las bibliotecas de Europa y la biblioteca de Austin, Texas, están hasta la caramba de incunables mexicanos, de manuscritos, de códices, etcétera, etcétera. Bueno, José Manuel Porrúa vendió 45 incunables de la biblioteca de Icas Balseta. Icas Balseta dijo que esto pertenecía a México. Él y su familia, no sé cómo fue el asunto, pero lo vendieron allá a Porrúa, y Porrúa, como no lo podía vender, lo sacó allá afuera. Según cuenta José Luis Martínez, este señor que todos conocen, que ya murió, dice que si hubiese tenido 20,000 pesos, hubiese tenido 6, 7 incunables allí. Los vendió y los sacó afuera, ahí en Argentina, ahí en Porrúa, los sacó allá afuera. Y se los llevaron, y curiosamente, la Biblioteca de Texas aparecen con sus nuevos 41 incunables mexicanos originales, que fueron parte del libro de la colección de Icas Balseta, de los libros del siglo XVI. Icas Balseta fue un historiador muy importante, y a él le debemos. La Iglesia Católica del siglo XIX decidió revisar el único texto que se conserva de las apariciones de la Virgen, que es el Micohuamopán, y le pidieron a él que diera su opinión. Él estudió el texto y él le dijo a la Iglesia Católica, dijo, esto no tiene pies ni cabeza, esto es un absurdo, es un cuento y ni siquiera es muy congruente como está contado. Y de ahí arranca, digamos, el cuestionamiento a las apariciones, a la realidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que luego la Iglesia Católica se ha encargado de incrementar y a veces de referirlas a los que somos ateos, que no tenemos nada que ver en eso. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Schulenburg, que fue arcipreste de la catedral durante muchos años, no de la catedral, de la Basílica de Guadalupe, pues declaró palmariamente que era un absurdo la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y yo recuerdo, yo estaba presente ahí con un grupo de sacerdotes jesuitas de muy alto nivel, Enrique González Torres, que luego fue rector del Ibero, Roqueñí, que era un abogado, sacerdote jesuita y abogado muy famoso, y estaban furiosos. Y decían, es que eso no se dice públicamente, es que eso es para discutirlo en el cajón de los teólogos y no sé qué cosa. Y yo pensaba que Schulenburg debería ser un hombre muy valiente para decir eso, ¿no? Pues como México, muy valiente. Pero de ahí viene esa política, y es este historiador del siglo XIX el que inicia esa polémica, que luego hay algunos que la derivan a que si los ateos andamos diciendo que la morenita se apareció o no se apareció. No es un planteamiento que nosotros originalmente hayamos hecho.
sino que viene del propio interior de la Iglesia Católica, y luego de las polémicas que ellos mismos han armado. Y acaba de decir Francisco, el Papa, Papa actual, pues que no es muy exacto lo de la Virgen, y que bueno, pues sobre su responsabilidad, ¿verdad? Pero es este historiador el que hace eso, desde luego gran intelectual de la época, con bibliotecas preciosas como las de Chavero y otros, que luego, y en este caos que ha sido nuestro país, pues han ido a dar fuera del país. Bueno, la última biblioteca que yo vi fue la de Arzubide. El señor murió de 101 años, yo creo haberle hecho el último homenaje, o el penúltimo homenaje, allí en la delegación de Azcapotzalco, a Germán Liz Arzubide, y su biblioteca era muy importante. Tenía textos, tenía hasta banderas gringas, porque este señor era muy valiente e iba y recogía todas las intervenciones de los norteamericanos en los países centroamericanos, y este hombre agarraba las banderas y todo el asunto y las presentaba en la ONU como para hacer un juicio, es decir, para demostrar que la intervención... Germán es uno de los grandes maestros de una corriente artística muy importante, el estridentismo, y él se incorporó con las tropas del general Augusto César Sandino, que combatía la invasión norteamericana, y el general Sandino le entregó una de las banderas que le quitó en batalla a los soldados norteamericanos, una bandera norteamericana, se las quitó Sandino y se la dio a Germán, y Germán se la trajo desde Nicaragua enredada en el cuerpo para que no se la descubrieran, no se la quitaron, y vino y le entregó aquí en México. ¿Y sabes quién presidía el comité Manos Fuera de Nicaragua? El Mafuenic. Te vas a sorprender, que apoyaba la lucha del general Sandino en esa época. ¿Quién crees que fuera el presidente de ese comité de solidaridad con Nicaragua? No. Pues era un señor chaparrito que se llamaba Alfonso Reyes. Alfonso Reyes presidía el comité Manos Fuera de Nicaragua, el Mafuenic, que apoyó al general de Hombres Libres, Augusto César Sandino. Y a él fue al que Germán le entregó la bandera para que siguiera esa bandera todo su destino. Germán era no solo un artista importante, sino además un hombre de mucha conciencia social, y valiente el hombre. Y bueno, pues el movimiento estudiantista pues fue muy importante en los años 30, 40, en la pintura, en la plástica, en el dibujo, en la poesía, y valdría la pena que en algún momento, Juanito, yo que he hecho tareas y tareas y tareas, habláramos del estridentismo y pusiéramos imágenes aquí, a propósito de Germán, que te acordaste ahorita. No, y murió su hijo hace poco, queridísimo amigo Edgar Liz Arzubide. Tener un padre de 101 años, yo considero eso, ya es muy personal, tener un padre de 101 años no deja crecer a los hijos. Edgar no creció, ya tenía 60 años y parecía un muchacho, y era muy sensible y se ponía sus tirantotes y parecía un Chabelo. Yo le decía que tenía que ser más serio y que no llorara ahí cuando leyera, y que no hiciera como avión, ¿no? Porque veía que el neoestridentismo hacían como avioncitos, ¿no? Y se veían ridículos, no le quedaba. Además, él se fue a Europa y vivió terriblemente allá en Alemania porque quería estudiar mucho, y se alimentó fue un vagabundo allá en Alemania, me contó. Pero que él quería estar allá, y aquí en México estuve estudiando allí en la biblioteca Sor Juana, que está ahí en San Cosme. Yo lo veía porque yo acudí también a esa biblioteca, y se quedaba a leer, hasta que él dijo: yo ya soy filósofo. Él mismo se autodefinió como filósofo y se presentó como filósofo, y era un hombre esquemático y sabía esto y todo de memoria.